Buenos días. Qué bueno es Dios que nos regala otro día, ¿verdad? Y en este día Jesús también nos quiere dar un ejemplo. Y en este caso es un ejemplo de mansedumbre. Y dice Mateo capítulo 11, versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y podríamos decir, ¿qué es la mansedumbre? O podríamos pensar que una persona es quizás tonta por ser mansa. Pero la mansedumbre, aparte de ser un gran ejemplo que Jesús nos da, es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando somos creyentes. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, nos ayuda a ser mansos. Pero Jesús fue el ejemplo de mansedumbre. Si nos vamos a Isaías 53, en el versículo 7 dice: Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Y quizás esta es la expresión más grande de su nobleza, de su mansedumbre allí. Una persona mansa es una persona paciente, es una persona que sabe callar, que sabe hablar, que sabe cuándo debe estar en silencio, cuándo debe responder, y responde con sabiduría. Una persona mansa no es una persona que se deja pisar, pero sí es una persona que sabe qué decir en el momento oportuno, que sabe tener paciencia, sabe esperar en Dios, sabe esperar que Dios actúe cuando uno quisiera actuar por su propia cuenta, cuando las cosas son injustas. Es cierto, Dios puso justicia en nuestro corazón, pero también nos dice que aprendamos de su mansedumbre y que aprendamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, que aprendamos a saber cuándo actuar y cómo actuar. Y Jesús es un ejemplo de esto. Jesús fue acosado casi todo el tiempo de su ministerio, pero Jesús respondía adecuadamente. Es cierto, a veces con palabras más duras cuando era necesario. Él tenía la autoridad, pero casi siempre respondía con otra pregunta, respondía con una palabra de ánimo, con una palabra sabia, y sabía dónde quería llegar. Nosotros somos un poco más arrebatados, ¿verdad? Y diríamos que Jesús no era humano, pero Jesús era humano como tú y como yo. Y seguramente en muchas ocasiones quería responder de otra manera, pero él era manso. Y en el caso del texto que leímos, dice que llevemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de él. ¿Qué querrá decir todo esto? Cuando nos encontramos cargados, cuando nos encontramos cansados de ciertas situaciones, no es tan fácil responder con mansedumbre. Sin embargo, la oferta del Señor no es solamente una exigencia de ser como Él, sino también de llevarle a Él esas cargas que nos producen estrés, que nos producen ansiedad. No es solamente que el Señor te está diciendo: oye, tienes que aprender de mí, tienes que ser manso. No, el Señor te está diciendo: dame tu carga, yo la quiero llevar por ti. Descansa en mí, porque Él es humilde, porque Él es manso. Y esa es la forma en cómo nosotros podremos desarrollar este fruto del Espíritu, la mansedumbre, justamente descargando nuestras cargas en Él. Él sabe cómo somos, Él nos entiende. Él nos dice en otro pasaje que de Él es la venganza si nosotros se la dejamos a Él. Hay situaciones en nuestra vida en las que es muy difícil hacer esto, pero si nosotros nos acostumbramos a llevarle nuestras cargas al Señor, nuestra respuesta puede ser más blanda delante de los hombres, porque ya nos hemos descargado delante de Dios. Y qué bonito es relacionar estas dos cosas, ¿verdad? Nuestro estrés, nuestras preocupaciones, nuestros enojos, descargarlos en el Señor. Él sabe cómo hacer las cosas, Él sabe cómo responder, cómo vengarse. Él sabe cómo darnos paz, para que nuestra respuesta hacia los demás sea con mansedumbre. Que el Señor nos ayude
a hacer las cosas de esta manera, como Él lo hacía. Que tengas un bonito día.